Buenos días. Abran sus Biblias, Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 15, pero solo vamos a ver después dos versículos, verso 9 y verso 10. Leemos Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En la semana pasada hablamos del deseo o de nuestra responsabilidad de desear la palabra de Dios con intensidad, de que estuvimos hablando que es nuestra responsabilidad y que lo que Dios usa para hacernos crecer, desear la palabra de Dios intensamente, y creo que de la mano va la oración. Es decir, cuando nosotros vamos conociendo a Dios a través del estudio de la palabra y realmente ocurre lo que cantamos, que nuestro corazón comienza a inflamarse y realmente vamos conociendo a Dios, comenzamos a orar a Dios y es obvio que necesitamos conocer a Dios para orar de la manera correcta. Acá el Señor Jesús va a enseñar a sus discípulos a orar. La Biblia nos manda, ya nosotros sabemos que nos manda a orar, es un mandato orar. Orad sin cesar, de manera constante, de manera permanente. Así debe ser la congregación, de manera individual debemos orar. No que 24 horas tenemos que estar arrodillados, sí debemos apartar tiempo para orar, sabemos eso, pero la idea es de constantemente vivo en la presencia de Dios, mientras manejo, mientras voy a hacer una compra, siempre consciente de la presencia de Dios y necesito orar y depender de Él continuamente. Y alguien que vivió de esa manera y que ejemplifica lo que es vivir orando sin cesar fue nuestro Señor Jesús. De hecho, cuando nuestro Señor Jesús, dice Lucas capítulo 11, estaba orando en una oportunidad, los discípulos se acercaron y le dijeron: enséñanos a orar. O sea, tenían a los líderes religiosos, pero le impactó la vida de oración de Jesús. Enséñanos a orar. Y ahí en Lucas, el Señor les enseña a orar la conocida oración que la llamamos el Padre Nuestro, que es lo mismo que tenemos acá, pero son diferentes situaciones, no es la misma situación acá. Los discípulos no le dicen enséñanos a orar, pero lo que sí tiene que venir como consecuencia de lo que viene enseñando antes es que les tiene que enseñar a orar. Porque justamente lo que les dijo antes en el verso 5 es, del verso 5 al verso 8, cómo no tienen que orar. Él les dice ahí en el verso 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Sus oraciones eran egocéntricas. Sus oraciones no eran verticales, eran horizontales, para ser vistos, para impactar a las demás personas. Eso en cuanto a los líderes religiosos, el ejemplo que ellos tenían. Pero también el Señor dice en cuanto a los gentiles, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ellos tenían sus dioses que eran distantes, que había que hacer mucho barullo para llamar la atención. Ustedes recordarán allá los que pertenecían a Baal, todo ese grupo de gente comenzó a lastimarse para llamar la atención de su Dios, porque ellos pensaban que esta vez estaba en otra, estaban durmiendo y tenía que venir a prestarle atención. Y el Señor dice en el verso 8, vuestro Padre sabe, Él ya sabe, Él es omnisciente.
de lo que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él no es distante, Él no está lejos, Él está cerca, Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Y ese Padre es que tenemos que orar. Y entonces, como que los discípulos están ahí, ya sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el Señor pasa a explicarles cómo hay que hacerlo en versículo 9 en adelante. El Señor se va a encargar de enseñarles a orar de manera bíblica y de manera eficaz. ¿Sí? No es un mandato lo que el Señor les va a decir, les va a enseñar, y no se trata de un mandato. Esta es la oración que tienen que repetir, como repiten los católicos. No está diciendo eso. Más bien es un modelo, una estructura, un esqueleto, que al nosotros entender cada una de esas peticiones, ¿qué significa santificado? Cuando entendemos podemos nosotros expresarnos. ¿Qué significa venga tu reino? Nosotros podemos expresarnos. Cada vez que vamos entendiendo cada una de estas peticiones, nosotros nos podemos explayar bajo ese paradigma, podemos decir, o ese bosquejo. Le podemos poner carne a ese bosquejo. Pero no es un mandato. De hecho, si nosotros leemos, y ustedes habrán leído las epístolas, no encontramos a nadie, ni siquiera a Pablo, orando y repitiendo tal cual estas mismas palabras. Que no estaría mal hacerlo, siempre y cuando lo hagamos entendiendo qué significa. Y encontramos acá 6 peticiones, ¿no? Que 6 peticiones el Señor va a mostrar que tienen que caracterizar la vida de cada uno de sus discípulos. Observe que comienza con una especie de invocación, podríamos decir, que es Padre Nuestro, y luego va a pasar a 3 peticiones que están enfocadas en Dios, porque habla tu nombre, tu reino, tu voluntad, y luego 3 peticiones enfocadas en nosotros. Tienen que ver con nuestra necesidad espiritual y nuestra necesidad física. Allí habla del perdón de pecados, habla de que nos libre de la tentación, y también habla del pan como el sustento, lo que necesitamos, lo material, para vivir. Pero noten que se comienza con Dios y después vengo yo. Así es, ¿sí? Cuando yo voy a orar muchas veces, o cuando nosotros vamos a orar, tal vez estamos enfocados, pensando mucho en nosotros, y es como que Dios se tiene que ajustar a nuestras necesidades. Pero acá se nos enseña que el centro de la oración es Dios, ¿sí? Y yo voy a Dios no para que Dios ajuste a mis necesidades o a mi voluntad, sino para yo ajustarme a su voluntad. Y acá el Señor me va a enseñar. De hecho, se trata de Él, de su gloria, y cuando paso a mis necesidades, cuando Dios provee para mis necesidades, me provee perdón, es para que Él sea glorificado. Él me provee el pan que yo necesito, es para que Él sea glorificado. Cuando Él me libra de la tentación, es para que Él sea glorificado. Siempre Él es el centro en todo. Y noten que comienza con Dios, como leímos, y concluye con Dios en el verso 13. Termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Entonces, el centro de la oración es Dios. Estoy pensando en su gloria, ¿sí? En su gloria. Puedo ir, como fue el Señor, y expresarle mi necesidad, pero decirle, pero que sea tu voluntad, con esa actitud, que sea la voluntad de Dios. Hoy vamos a enfocarnos, si podemos y si llegamos, en las 3 primeras peticiones. Si no, cortamos antes, pero vamos a tratar de llegar. 3 peticiones. Y que si nosotros las logramos entender y aplicar a nuestras vidas, yo creo que tiene que cambiar nuestra vida de oración. A nivel individual, a nivel matrimonial, a nivel iglesia. Comienza ahí el verso 9 diciendo: vosotros. Ustedes recordarán, esto es el Sermón del Monte, y si vamos hasta el capítulo 5 es una multitud, están los discípulos, así que se refiere a los discípulos. Dice: vosotros pues, o por lo tanto, ¿sí? Ustedes no deben orar de esta manera, ya dijimos, sino esta es la manera en la que deben orar de esta manera. Este es el patrón otra vez. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, lo que tienen que saber. Y ahí comienza con la invocación. Noten que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza con un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Y eso implica salvación para aquellos a los que les está enseñando, porque nosotros sabemos que Dios no es el Padre de todos. Desde Génesis 13 en adelante sabemos que ocurrió la caída y que de ese momento en adelante las personas no nacen hijas de Dios para nada. Es más, la Biblia nos enseña que hay 2 familias
se divide en dos grupos, en dos familias, los hijos del diablo. Jesús mismo habla de personas que son hijas del diablo y los hijos de Dios. Por ejemplo, en Juan 8:44 Jesús le dijo a los religiosos, a los fariseos, a estos que dijo no oren como los hipócritas, que eran lo que debían ser ejemplos, le dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Así les dijo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Primera de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios, una familia, y los hijos del diablo, otra familia. Hay dos familias, entonces no todos pertenecen a la familia de Dios. Todos nacemos y pertenecemos a la familia del diablo y en algún momento Dios, en su gracia, en su misericordia, nos saca y nos traslada del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, de ese padre que no es nada bueno, y nos traslada al reino de su amado Hijo y llegamos a ser hijos de Dios. Y para eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino para hacer el camino, no uno de los caminos, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Cómo uno llega a ser hijo de Dios? Tiene que creer en Jesucristo. A todos los que le recibieron, le dan la bienvenida, se arrepienten y creen en Jesús, en su persona y en su obra, entonces llegan a ser hijos de Dios. Pero cuando comienza el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5, Jesús comienza con las bienaventuranzas, ustedes se acordarán. Y el Señor comienza diciendo cómo uno llega a pertenecer al reino y cómo uno continúa en el reino, cómo es el carácter de alguien que llega al reino, ¿sí? Alguien que se convierte, y luego cómo es el carácter de alguien que pertenece al reino de Dios, alguien que es salvo. Y cuando leemos ahí en el capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, pues de ellos es el reino de los cielos. El que reconoce su bancarrota espiritual y que no tiene nada para que Dios lo justifique, sino que necesita la justicia de Dios. Bienaventurados los que lloran, los que entienden que son pecadores y les duele porque han ofendido a Dios. En el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque reconocen que no tienen justicia en sí mismos, que necesitan la justicia de Dios. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Ellos llegan a ser salvos. Ellos llegan a tener a Dios como Padre. Y entonces, ese grupo de personas deja de ser hijos del diablo y llegan a ser hijos de Dios. Y ahora tienen el privilegio, por los méritos de Cristo, de ir a Dios y decirle, Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando nosotros leemos esto de Padre, es algo nuevo acá en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, tal vez vamos a encontrar pasajes donde la nación de Israel entendía que Dios era su Padre, pero de manera general, como nación. No encontramos a David, a Moisés, a ninguno del Antiguo Testamento, ningún creyente del Antiguo Testamento, dirigiéndose a Dios como Padre. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto cambia. Y esto de ser que Dios sea nuestro Padre, nos ponemos a pensar y tiene que ver con intimidad. Con intimidad, la intimidad de un padre y de un hijo. Yo ahora puedo tener intimidad con Dios. Eso implica relación, porque como recién explicaba, no pertenecía a la familia de Dios y ahora pertenezco a la familia de Dios por los méritos de Cristo, porque Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios me adoptó en el tiempo para que sea su hijo. Entonces ahora yo tengo una relación, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo y porque Dios quiso que así sea. Y esto de llamar a Dios Padre también implica confianza, porque dice la Biblia que podemos acercarnos, ¿cómo? Con miedo, con terror, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya está todo saldado, porque ya estoy bien, he sido reconciliado con Dios por lo que Jesús hizo. Entonces puedo ir con confianza y decir, Padre. Y también esto implica amor, porque puedo ir a un Padre que me ama, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, ¿qué hizo? Dio a su Hijo para que yo llegue a ser su Hijo, implica amor. Y Jesús oró allá en Juan 17:23, orando al Padre, y oró diciendo, para que ellos, hablando de los discípulos, para que ellos sean uno
y para que el mundo sepa que los amaste a ellos como me amaste a mí. Eso significa que el Padre ama a sus hijos de la misma manera que ama a su Hijo, a Cristo. Y entonces yo entendiendo eso, sé que nunca va a disminuir el amor de Dios para conmigo. Aun cuando falle, aun cuando peque, no va a disminuir, porque yo estoy en Cristo y me ve en Cristo. Entonces yo puedo ir a Dios y clamar de la misma manera que clamó su Hijo. ¿Se acuerdan? Su Hijo oró, Abba, Padre. Ese mismo espíritu que tenía Jesús fue derramado en nosotros y ese mismo espíritu me lleva a mí a clamar de manera con confianza, como dijimos, con intimidad y decir, Padre, y poder hablarle a Dios. Y también esto de Padre implica interés. Fíjense capítulo 7 ahí, en el verso 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y escuchen lo que dice ahí en el verso 9. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? O sea, tu hijo te pide un pan, no le das no le das otra cosa, le das lo que te está pidiendo, eso es lo que está diciendo. Y nosotros siendo malos sabemos hacer esas cosas buenas, cuánto más nuestro Padre, que sabe de qué cosas tenemos necesidades y que está preocupado y listo para proveerlas si Él entiende que las necesitamos. Entonces podemos ir a Dios y decir, Padre, y noten que dice ahí, Padre nuestro. Y ese nuestro habla de que cuando oramos no estoy pensando en mí nada más. ¿Qué pasaría si yo voy a orar y oro, Señor, y todo tiene que ver yo, y te pido por mí? Eso refleja mi corazón egocéntrico. Pero acá dice Padre nuestro, entonces estoy pensando en mis hermanos, estoy pensando en las necesidades de ellos, estoy preocupado por los que no vinieron, por algunos que sabemos por qué no vinieron y otros que no sabemos. Y entonces estoy orando por ellos, estoy pidiendo por cada uno de ellos. Cuando yo no oro de esa manera, no me interesa el resto de los hermanos, eso es un indicador de cómo está mi corazón. Hay egoísmo y no hay amor a Dios, obvio, aunque esté orando a Dios, porque ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Dice la Biblia. Y yo, una de las maneras de mostrar que amo a mis hermanos es orando por ellos, recordándolos. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros sabemos y entendemos que Dios no está limitado a ese solo lugar, pero sabemos que Él reina desde ese lugar, ¿sí? Pero no está limitado ahí. Dios es omnisciente, ya lo dijimos, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero acá de alguna manera Jesús está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entiendo que está intentando mostrar que Dios es soberano, que Él es majestuoso, que Él tiene su reino, que tiene su trono en el cielo, como dice la Biblia, y la tierra es estrado de sus pies. Y nos habla de que Él es majestuoso, glorioso, y que de allá reina, orquesta todo, y que Él es soberano, y que Él es poderoso, y que Él es extraordinario. El Señor mira desde los cielos, dice el Salmo 33:13, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada Él observa. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y conecten eso, Él hace lo que le place, conecten eso con que somos sus hijos y Él está interesado en nosotros, al punto que dio a su propio Hijo para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. A ese Dios es al que nos acercamos a orar. Entender que nuestro Dios está en los cielos, que allá está su trono, que Él lo gobierna todo. Como cantamos, eso debe fortalecernos y debe motivarnos a nosotros a orar. David lo entendió. David dice allá en 1 Crónica, capítulo 29, 10 en adelante, David dice así, bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad.
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano todo. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En otras palabras, Señor, tú eres soberano, tú gobiernas sobre todo, tú eres todopoderoso, tú puedes hacer lo que quieras. Y entonces yo entiendo que ese Dios que está en los cielos, al que yo tengo que ir, el que se preocupa por mí, y que el Hijo me está enseñando que vaya, Padre nuestro, y que Él ya sabe de qué cosas tengo necesidades, si Él considera que me las tiene que proveer, Él tiene, podemos decir así, un depósito infinito para suplir mis necesidades. No hay nada que Él no pueda darme que yo necesite. Obviamente, cuando yo me acerco a Él, tengo que pedirlo en el contexto de su voluntad. Dijimos, no voy a Dios para que Él se sujete a mi voluntad, sino voy a Dios para yo sujetarme a su voluntad. Él sabe mejor que yo lo que yo necesito. Dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Entonces en el contexto de su voluntad yo voy, Padre nuestro, y voy a Él. Y obviamente debo conocer su voluntad para pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué es conocer su voluntad? Es conocer su palabra, es deleitarme. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo me deleito en Dios si no es en su palabra? Yo me tengo que deleitar conociéndolo. Yo lo voy conociendo y me deleito y disfruto. Y mi corazón va adquiriendo más y más de su palabra. Y yo me estoy deleitando. Entonces cuando voy a orar a Dios, en mi corazón está su voluntad. Y comienzo a orar conforme a su voluntad. Y entonces, una vez que el Señor nos enseña a decir, de ir al Padre, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces viene la primera petición, es santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Así comienza, o esa es la primera petición. Entonces me pongo a pensar, ¿qué es la mayor necesidad que tengo? La primera petición es que su nombre sea santificado. Eso es lo primero que está ahí. Santificado sea tu nombre. Y nosotros debemos entender que esta frase, santificado sea tu nombre, no es una declaración de que el nombre de Dios es santo, sino que es una petición. Yo voy a orar y a pedirle a Dios que su nombre sea santificado. Y ustedes saben que santificar es apartar, ¿sí? Es apartar, es consagrar, es separar, eso es. Cuando Dios nos santifica a nosotros, cuando Dios nos salva, nos santifica, nos aparta del mundo para Él. No, como dije recién, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Posicionalmente nos aparta y después progresivamente, santificación progresiva, nos está separando, santificando. Pero pensando en Dios, Dios no necesita ser apartado y mucho menos ser santificado progresivamente. Él ya es santo. Él ya está separado, apartado de todo. Él es diferente a todo. Es más, antes que el mundo exista, Él ya existía. Y cuando Él comienza en Génesis 1 a crear, Él comienza a crear y Él es aparte de la creación. Entonces Él es diferente, Él es santo en todo. Entonces lo que me está diciendo acá es que yo tengo que tratar a Dios como lo que Dios es. Diferente, único. Y para eso tengo que entender que es diferente, que es único y que no hay nadie como Él, como cantábamos. Es importante, si no, no voy a poder aplicar esta petición a mi vida. Le voy a pedir, Dios, santificado sea tu nombre, pero si yo no estoy conociendo que Dios es diferente, se me va a hacer complicado aplicarlo a mi vida. Al pedir a Dios implica que yo lo tengo que conocer y entonces salgo a vivir esta petición. Isaías 6, ¿se acuerdan? Él vio la visión y quedó como wow.
entendió su pecaminosidad, quedó humillado y después él dijo, he aquí, ¿a quién enviaré? He aquí, envíame a mí, le dijo él. Envíame a mí, yo quiero salir a representar tu santidad. Yo quiero salir a contarles que eres diferente, que no hay otro como vos, que eres santo, santo, santo. Quedó impactado. Igual que ahí en Lucas 5, cuando Pedro cae derrotado por la pesca milagrosa, quedó, apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Qué hombre es este? Que la naturaleza le obedece. Este hombre es diferente, es santo, no hay nadie como él. Y el Señor le dijo, tranquilo, Pedro, levántate, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora vas a poder ir a contarle a las personas acerca de mi santidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos que sea santificado o reverenciado? Acá dice que sea santificado tu nombre. Y obviamente todos entendemos, no se trata de el título o las letras, separarlas. Cuando habla de tu nombre, está hablando del carácter de Dios. Todos sabemos eso. A veces lo hemos dicho que nosotros, lo más parecido es cuando nosotros le ponemos sobrenombre a las personas, el chueco, el flaco, el petizo, y enseguida nos damos cuenta cómo es esa persona. Aunque no lo conocemos y se comienza a describir, es el chueco, es petizo, ya empezamos a saber cómo es la persona. Bueno, en la Biblia el nombre de Dios nos va mostrando aspectos, carácter de la naturaleza de Dios. Está hablando de la persona de Dios. Por lo tanto, cuando es santificado sea tu nombre, está hablando de la persona de Dios. Y la persona de Dios es infinita, es profunda. Es más, en el cielo vamos a seguir conociendo su persona. Así que santificado sea tu nombre, significa que yo trato como único, como diferente a la persona de Dios. Y eso significa que tengo que ir conociendo más y más y más y más, y que esto se va a ir ajustando más y va a ir progresando positivamente este aspecto o este pedido en mi vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés quiso ver la gloria y le pidió, muéstrame tu gloria? No se te es posible, Moisés, porque nadie puede ver a Dios y continuar con vida, pero se le permitió ver un destello, las espaldas. Y dice ahí en Éxodo 34:5, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, y comienza a describir su carácter, su naturaleza. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu persona, y comienza a describir atributos. De manera que cuando dice que debemos santificar su nombre, tenemos que entender acerca de su carácter, de su naturaleza, sus atributos, para entender cómo es Dios y tratarlo como lo que Él es. Él es nuestro Padre, hay confianza, pero Él está en los cielos, Él es majestuoso, entonces hay reverencia. Yo voy a Dios en oración y le digo, le pido, santificado sea tu nombre, estoy pidiendo, Señor, ayúdame a conocerte más y más y a tratarte como lo que sos, un Dios santo, un Dios diferente, no hay Dios como tú, Señor. Por eso siempre oramos y cuando vamos a la Biblia en oración le decimos, Dios, por favor, ayúdame a ver tu gloria, ayúdame, toca mi corazón, asombrame con lo que veo, que no sea una lectura así muy por arriba, que no me pase nada. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 8, verso 1, el Señor, dice el salmista, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y termina el Salmo de la misma manera. Y en el medio habla de que Dios es el creador de todas las cosas, que creó al hombre, que creó los animales. Y como que el salmista dice, wow, Dios, eres tremendo, majestuoso. Tú hiciste todas estas cosas. Y entonces él exclama, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra se ve, miro el sol y digo, lo hizo Dios. Miro las estrellas, lo hizo Dios. Los árboles, las montañas, lo hizo Dios. Al hombre lo hizo Dios. Y digo, qué glorioso.
que es tu nombre. ¿Quién puede hacer eso? Nadie lo puede hacer. Dios, mi Dios es diferente, es único, es santo. Y por favor, Señor, ayúdame a tratarte como lo que sos. Dice en el Salmo 27, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El salmista dice, confiaremos en nuestro Dios. Él es el Dios, en el nombre de Dios. ¿Qué está diciendo? En su persona, en su naturaleza, ya nos demostró que Él nos libra. Él es el guerrero, el que pelea por nosotros. Entonces no confiamos en ídolos, no confiamos en carros, en caballos, confiamos en Dios. Eso es santificar el nombre. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, lo estaba santificando con su actitud, esperando, confiando en Dios. En el Salmo 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Quiénes van a poner la confianza en la persona de Dios? Los que conocen tu nombre, los que conocen tu persona. ¿Se dan cuenta? Entonces es obvio que para aplicar esto yo tengo que conocer a Dios. Y Jesús vino para darlo a conocer. Dice ahí en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ya lo conocían los discípulos, ya lo conocemos para salvación, pero lo tenemos que seguir conociendo cada día más para santificación, para crecer en santidad, para quedar asombrados con lo que Él es. Entonces podemos decir que santificado sea tu nombre, es tener un fuerte deseo, un ardiente, consumidor, apasionado deseo de que mi Dios, mi Padre, sea honrado por mí, alabado y adorado por los hombres. Yo quiero yo tratar a Dios como lo que Él es, pero también quiero que las personas lo puedan tratar. Tiene que pensar en mi corazón, tiene que continuar en mi casa. Quiero que en mi casa conozcan a Dios, al Dios verdadero. Tengo que ayudar como esposo a que mi esposa crezca, que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Quiero que la congregación donde estoy podamos conocer más y más a Dios y que Dios sea santificado de manera práctica, que nosotros podamos ser vehículos de su santidad, que nosotros vivamos de manera diferente, porque el Dios al que adoramos y transformó nuestra vida es diferente y en eso vamos creciendo. Y quiero que también sea conocido en mi comunidad, porque ellos no adoran a Dios, no santifican su nombre. Entonces, tal vez viendo mi conducta, ellos vean algo diferente, pero escuchen mis palabras, la predicación del Evangelio, y entonces dejen de ser hijos del diablo para llegar a ser hijos de Dios, como un día lo éramos nosotros. Cuando decimos que Dios es santo, entonces decimos que Dios es único, no hay nadie como Él. Y cuando yo voy conociendo a Dios, eso ocurre, eso pasa. Escuchen lo que dice Moisés después de que Dios los sacó con manos poderosas, después de que Dios derramó las 10 plagas y cruzaron el río, abrió el mar, y cruzaron y están del otro lado. Y esto es lo que dice Moisés: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? O sea, no hay otro, no hay otro. ¿Qué dirán otros pueblos de ti, Señor? Dice en otra oportunidad Moisés, cuando intercede por el pueblo, cuando Dios dice voy a traer a este pueblo, lo voy a destruir, y Moisés intercede, no lo hagas, y le dice, ¿qué van a decir otros pueblos de ti? O sea, tú eres diferente, majestuoso, que otros pueblos puedan entender eso. Los sacaste con mano poderosa y ahora los vas a destruir. Moisés tenía celo para que otros santifiquen el nombre de Dios también, para que la fama de Dios, ese Dios diferente, único que disfrutaba, sea conocido. Les leo rápidamente 4 pasajes donde podemos ver cuando no santificamos a Dios, y obviamente nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer para santificar. Allá en Números 20:12, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel,
Por tanto, no los conduciréis a este pueblo a la tierra que yo les he dado. O sea, Moisés, en una oportunidad, no santificó el nombre del Señor, porque no me creísteis, desconfiaste, no hiciste lo que yo te mandé que haga. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Dios, no santificamos su nombre. Entonces, obviamente, cuando le creemos y obedecemos, estamos santificando su nombre. Isaías 8:12, no digáis, es conspiración a todo el que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Entonces, cuando yo temo al hombre y no temo a Dios, no estoy santificando el nombre de Dios. Cuando yo tengo temor del hombre, de las cosas de este mundo, y no estoy confiando en Dios, en mi Padre que sabe, que es soberano, que está en el cielo, que no se le escapó esa situación, y yo no estoy confiando en Él, entonces no estoy santificando su nombre. Levítico 22:31, así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No profanéis mi santo nombre, sino que seréis santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Entonces, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Cuando no los guardamos, no santificamos a Dios. Entonces, de manera práctica, cuando oramos a Dios, santificado sea tu nombre, estoy diciendo, Señor, ayúdame a creer lo que tu palabra dice. Ayúdame a aplicar lo que tu palabra dice. Porque es así como se aplica esto para mi vida. Y ayudo a otros a que lo apliquen. Entonces estamos santificando el nombre de Dios. Pero cuando desobedezco, no estoy exaltando y glorificando el nombre de Dios. Levítico 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por lo que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio, porque entendió que sus hijos murieron, ¿se acuerdan? Los consumió, la ira de Dios cayó sobre ellos porque ofrecieron fuego extraño. Y no, así reaccionó Dios cuando su nombre no es santificado. Así que imagínense, Dios no nos va a hacer eso hoy, estaba enseñando algo, si quiere lo puede hacer, pero es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y 3 pasajes rapidito para ver cómo sí santificamos a Dios. 1 Pedro 3:15 dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad, apartad a Cristo como lo más valioso en tu vida. Después dice, estando siempre preparado para presentar defensa, etcétera, etcétera. O sea, Dios debe ser tratado como santo, adorado, alabado en mi corazón. Debe ser lo primero. Mi corazón debe estar lleno de Dios. No hay ídolos que van tomando el lugar de Dios. Cuando hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios, Dios no es santificado. Entonces puedo examinarme y ver qué es lo primero que sale de mi boca, qué es lo primero que pienso. O cuando estoy manejando, cuando tengo esos tiempos para pensar, qué es lo primero que se me viene a la mente. Generalmente eso es lo que está en mi corazón y puedo detectar si es Dios u otra cosa. Tengo que apartar a Dios como lo más preciado. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Siempre estoy pensando en que Dios se lleve la gloria. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acciones buenas, atractivas al ojo, obviamente hechas en el poder de Dios, eso santifica el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios. Como dije, debo ser un vehículo para su santidad. Debo manifestar la santidad de Dios, ¿sí? Mostrar que Dios transformó mi vida, creyendo, obedeciendo, aplicando, haciendo buenas obras. De esa manera se aplica esta petición. Cuando digo, Señor, santificado sea tu nombre, todo esto que vinimos diciendo puedo orar. Y obviamente no agotamos todo, hay más. Y entonces, o podemos decir que la primera petición es orar para que Dios sea valioso, supremo en las mentes y en los corazones de las personas, comenzando en mi corazón y en mi mente. Esta primera petición es orar para que Dios sea valioso, supremo en las mentes y en los corazones de las personas,
pero comenzando en mi mente, que sea valioso Dios, que sea supremo en mi mente, en mi corazón, y quiero que así sea en mi familia, quiero que sea en mi comunidad, quiero que sea en la congregación. Y entonces pasa la segunda petición: venga tu reino. La primera, santificado sea tu nombre. Si entendemos ese es como el paraguas, todo lo demás va a caer ahí. Si nosotros aplicamos esta primera petición a nuestra vida, oramos y nos aferramos y trabajamos para que eso ocurra con la ayuda de Dios, seguramente no va a haber problema en esta petición: venga tu reino, venga tu reino. Esto, sin dudas, aplica a que queremos que el reino ese que habla el Apocalipsis 20 llegue a ser. Dios va a reinar en esta tierra por 1000 años, dice la Biblia. Y queremos que eso llegue, queremos que Él reine. Y pedimos que eso llegue en su momento. Pero no solamente aplica a su reino terrenal, sino también cuando yo digo venga tu reino, tiene que ver con que, Señor, estamos pidiendo salvación, estamos pidiendo que haya conversión. Porque si bien Dios reina, sobre todo aún en el infierno, Él está reinando en nuestros corazones y si nosotros lo reconocemos como el Señor, hay muchos corazones en los que no es reconocido como el Señor. Y nosotros queremos y deseamos que en esos corazones llegue a ser reconocido que Jesús es el Señor, que Dios es el Señor. Y entonces rogamos por salvación: venga tu reino, Señor. Todavía no te reconocen como Señor en mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis vecinos. Señor, que venga tu reino sobre ellos. Úsame para predicar el Evangelio. Úsame para cumplir con la misión que tenemos, con esa que me encomendaste de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces implica el reino milenial, pero entre tanto llega ese reino milenial, nosotros queremos que el Evangelio llegue a más corazones. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos sintiendo y orando como Jesús. Como Dios, nuestro corazón comienza a vivir y a latir como el de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando yo oro de esa manera, me estoy uniendo al corazón de Dios. Cuando oramos de esa manera, podemos orar también: Señor, la mies es mucha y los obreros poco. Señor, me gustaría convertirme en ser más de uno para poder ir a fundar iglesia a otros lugares, pero no es la manera. Por favor, levanta hombres para que vayan a los lugares donde todavía tu nombre no es exaltado, donde no hay un lugar donde se canta, donde se predica la palabra. Vos no sos adorado, Señor. Por favor, levanta hombres para esos lugares. Eso es orar, venga tu reino. O cuando oramos para que su palabra se extienda, avance, 2 Tesalonicenses 3:1, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre vosotros. Señor, te agradecemos porque en la costa hay un grupo. Por favor, Dios, ayuda a que Mati con su esposa puedan ir, instalarse en ese lugar y que vayan más allá de Santa Teresita y que avance. Úsalos para que sigan predicando. Que sea Quilmes, que sea Avellaneda, pero más, Señor, por favor, que tu palabra se extienda. Orar para que Dios dé palabras y denuedo a los que predican, a todos nosotros. Pablo dice en Efesios 6:18, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, dice él. Señor, danos denuedo, por favor, ayúdanos a no tener temor y a predicar el Evangelio. Yo no puedo estar en la fábrica que está mi hermano, por favor, dale denuedo. Yo no puedo estar en la casa y en el barrio donde está mi otro hermano, por favor, dale denuedo. No puedo estar en el salón donde está mi hijo, por favor, dale denuedo, dale valor, ayúdalo a ser valiente y a que predique el Evangelio. Eso es pedir, venga tu reino. Entonces la petición venga tu reino implica, como dijimos, todo lo que venimos diciendo: el reino milenial, conversión, salvación de almas, pero también implica santificación o más compromiso, porque el Señor está reinando en mi corazón desde que tengo 19 años,
pero quiero que su reino sea más, que haya más humildad en mí, que me someta más a su señorío, que haya más de Cristo y menos de mí. Quiero crecer, quiero que crezcan. Entonces cuando digo que venga tu reino, estoy pidiendo que tu reino se intensifique en mi vida. Por favor, que mi hermano, mi hermana sea más comprometido, viva más para vos y menos para él, que te glorifique más. Por favor, dale sed y hambre por tu palabra, que te pueda conocer, toca su corazón, haz que ocurra ese clic para que vea que todo esto es pasajero y que no tiene sentido estar viviendo para este mundo, que podamos vivir para lo que está por venir, Señor, por favor. Y obviamente, para que esto pase tenemos que ir a las Escrituras y orar como el salmista, tal vez, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Hazme entender el camino de tus preceptos, meditaré en tus maravillas. Por favor, Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Esto es, por favor, que tu reino sea más profundo en mi vida, que sea más evidente, Señor, que mi compromiso sea más fuerte para con vos. Por favor, ayúdame, yo no tengo la fuerza, quiero hacerlo. Y oro para que eso pase en mi vida y en la vida de mis hermanos. Padre nuestro, estamos pidiendo. Oramos que Dios sea formado en nosotros, y para que Dios sea formado en nosotros tenemos que exponernos a su palabra, y el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Oramos por otros, para que otros crezcan, como oró Pablo, Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Pablo se enteró que en Colosa había una iglesia, que había hermanos, se enteró y ¿qué hizo? Gloria a Dios, y empezó a orar, y dijo: no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seáis llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria. ¿Ven? Él oró para que sus vidas santifique a Dios, para que el reino de Dios sea más profundo en sus vidas. Y él no repitió: santificado sea tu nombre, venga tu reino, pero sí usó el bosquejo para explayarse y orar de esa manera. La tercera petición es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, así nos enseñó a orar: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Eso es lo que nos enseña Romanos. Y dice que la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en el cielo no hay pecado. De manera que en el cielo la voluntad de Dios se hace de manera completa, de manera perfecta se hace la voluntad de Dios. Porque no hay pecado, porque hay un conocimiento de Dios, porque están a la orden de Dios, sujetos a Dios, disfrutan de Dios, sirven a Dios. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, está hablando de los ángeles, que le servís haciendo su voluntad, Salmo 103:21. Están sirviendo, haciendo la voluntad de Dios, con alegría, con gozo en el cielo. Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo la voluntad de Dios se hace de manera perfecta, completa. En el cielo hay alabanza y servicio, hay adoración, hay obediencia.
Esa es la voluntad de Dios. Entonces, orar, hágase tu voluntad, es orar que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Otra vez, ¿se dan cuenta que todo está junto, todo va de la mano? ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios si no se conoce la voluntad de Dios? Y entonces no se conoce la voluntad de Dios en Santa Teresita y allá fue alguien guiado por Dios para que se pueda conocer la voluntad de Dios y se está conociendo la voluntad de Dios, pero se tiene que seguir conociendo en otros lugares. Por eso orar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo es orar que las misiones avancen. Es orar que iglesias se funden. Es orar que su reino venga sobre más corazones, como dijimos. Eso es. Y piensen, ¿está eso en sus oraciones? ¿Está eso en su corazón? ¿O demasiado pensando en nosotros, en nuestros planes, en nuestro propio reino, en nuestra propia gloria, que no oramos de esta manera? Si somos sinceros, tenemos que decir que sí muchas veces. Y necesitamos que las prioridades de Dios, que son estas, sean nuestras prioridades. Desear que su voluntad sea hecha en la tierra debe ser el resultado de que yo estoy saboreando y disfrutando su voluntad hoy. Si yo no estoy disfrutando su voluntad hoy, no me va a interesar mucho que sea hecha en otro lugar. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿sí?, de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si yo no estoy siendo transformado por consumir, por desear la palabra de Dios, por estudiar, no voy a conocer la voluntad de Dios y me voy a estar amoldando a este mundo. Esta es la manera en que su voluntad llega a convertirse en mi voluntad. Yendo a las Escrituras, conociendo su voluntad, deleitándome en la voluntad de Dios, deleitándome, disfrutando. Entonces su voluntad llega a ser mi voluntad. El Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Y cómo haces? Tu ley está dentro de mi corazón. Porque si tu ley no está dentro de mi corazón, ¿cómo me voy a deleitar? No puedo. Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando oro, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, empiezo por mí. Y cuando empiezo por mí, lo que me está enseñando es que tengo que vivir como vivió Jesús, que vivió para hacer la voluntad del cielo, la voluntad del Padre. Entonces, cuando yo comienzo a orar de esta manera, comienzo a ser más como Jesús. Alguien dijo que hacer la voluntad de Dios es estar en oposición a la de Satanás, estar en contra de la voluntad de Satanás. Orar sea hecha tu voluntad es rebelarme en contra de la noción de que el pecado es normal. Bueno, es así, ya está, el mundo está así, es inevitable. Por lo tanto, vamos a tolerarlo. Desear que su voluntad sea hecha en la tierra es rebelarme contra el sistema del mundo, es renunciar a todas las cosas que deshonran y rechazan a Cristo. Es confrontar la desobediencia muchas veces entre nosotros, la disciplina. No estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios no está siendo santificado en tu vida. Para nada. No hay diferencia con lo del mundo y tu vida. Y tenemos que confrontar y llamarle la atención. Eso es amor. Eso es celo por la gloria de Dios y amor por el hermano. Pero eso va a ocurrir si yo estoy deleitándome en la voluntad. Si no, nos va a dar lo mismo y vamos a terminar siendo una iglesia débil, una iglesia que en algún momento tal vez estuvo fuerte y desapareció. Pablo oraba, yo pido a Dios que os dé un mejor conocimiento de Él.
En Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Qué estaba orando? Por favor, yo oro para que tengan más conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan actuar conforme a ella. Rogad que seáis llenos del Espíritu, llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Así oraba Pablo. Si yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, tengo que orar que haya más conocimiento, que podamos anotarnos más en los cursos de los martes tal vez, que si hay reuniones caseras, que podamos ir a las reuniones caseras y que todo lo que podamos adquirir conocimiento va a ser una bendición para nuestras vidas. O sea, maneras de aplicar, no estamos diciendo que es la única manera de aplicar, todo donde yo pueda obtener conocimiento de la voluntad de Dios sería una respuesta a esta oración. Y siempre cuando pedimos a Dios, tenemos que, como dijimos al comienzo, no voy a Dios a pedir con un resentimiento y diciendo, Señor, que tu voluntad sea hecha, y voy con resentimiento pensando de que la voluntad de Dios puede ser algo desagradable. No, que tu voluntad sea hecha, y a veces no es lo que yo espero. Tengo que entender que lo que Dios decide es lo mejor. Jesús oró 3 veces, pasa de mí esta copa, pero terminó diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pablo pidió 3 veces, quita este aguijón de mí, y no se le otorgó. Pero él entendió con gozo, y él dijo, me complazco entonces en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque le dijo, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Vas a seguir con el aguijón, pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, ok, gloria a Dios, me deleito, me sujeto. Entonces él oró 3 veces, quítame este aguijón, pero con una actitud de, no sea mi voluntad, sino la tuya. Tú sabes, tú conoces, tú entiendes que es lo mejor, yo lo acepto. Entonces, repasando, podemos ir a Dios en oración y decir, Padre nuestro, con confianza. Él se preocupa por nosotros, Él sabe qué cosas tenemos necesidad, Él reina desde el cielo y tiene todos los recursos para proveer para nuestras necesidades. Y yo le pido, primero y principal, santificado sea tu nombre, Señor. Ayúdame a conocerte más y a entender que sos único y tratarte como lo que sos. Ayúdame a creerte, ayúdame a obedecerte. Por favor, Señor, que venga tu reino, que se intensifique en mi corazón, que yo pueda predicar el Evangelio. Señor, que mis hermanos puedan profundizar en tu señorío. Señor, que tu voluntad sea hecha también. Por favor, que pueda conocerte más este año, más de lo que te conocí el año pasado. Señor, úsame para enseñar a otros y que otros puedan conocerte. ¿Cuál es tu voluntad? Señor, quiero conocerte, quiero creerte, quiero obedecerte, quiero ser un vehículo de tu santidad, quiero evangelizar, quiero vivir como vivió Cristo, quiero vivir haciendo tu voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos, que estas peticiones se encarnen a nosotros y que la podamos pedir con sabiduría, confiando de que si oramos conforme a su voluntad, y así es, Dios nos va a conceder eso. Y que nuestra vida de oración cambie, que nuestra vida cambie para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú reinas, Señor, y te interesas por nosotros y por medio de tu Hijo amado. Señor, tenemos acceso y podemos orar con confianza, podemos tener una relación, podemos tener intimidad. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a conocerte más en este año. Por favor, Señor, pon en nosotros un deseo más intenso, Señor. Ayúdanos a aplicar lo que aprendimos el domingo pasado, a desear como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra para crecer. Señor, ayúdanos a estudiar, a conocerte más. Señor, impacta nuestras vidas con tu verdad, con tus atributos, con tu naturaleza.
Señor, intensifica tu reinado en nuestras vidas y que sea nuestro deseo, nuestra pasión, que tú te glorifiques, Señor, no solo en nosotros, sino en nuestra familia, en nuestro barrio, en la congregación, que podamos tener deseo y pasión de que tu nombre sea exaltado en más lugares, más iglesias fundadas, donde se predique tu palabra, donde se pueda dar a conocer el Dios majestuoso, santo, Señor, pero sabemos que esa pasión no va a venir si primero no estamos nosotros apasionados contigo. Ayúdanos individualmente, Señor, y que úsanos como vehículos para llevar a todos los lugares donde vayamos, Dios, tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.